Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo hacer estas mini orquídeas. Las flores tienen alrededor de 15 centímetros de la altura, sin contar la maceta. Cómo hacer las macetas podéis ver en el tutorial anterior, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del vídeo. Materiales que necesitamos son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros o 2 milímetros y medio, alambre moldeable, todas las flores y las hojas tienen un alambre por dentro para que guarden la forma, un pegamento, una aguja y tijeras. Vamos a empezar por la hoja más grande. Formamos el primer punto. Hacemos 15 puntos de cadeneta. Junto con la cadeneta vamos a colocar un alambre. El alambre doblado tiene que tener como 5 centímetros más que las cadenetas. Colocamos uno de los extremos entre el ganchillo y el hilo. Subimos 3 cadenetas más. Ahora vamos a hacer 13 puntos doble altos. Empezamos en el primer punto de cadeneta debajo del alambre. Para hacer un punto doble alto echamos 2 hebras al ganchillo. Un punto doble alto. Cogemos el hilo por debajo del alambre, pero terminamos el punto por encima del alambre. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Y 13. Nos quedan 2 puntos. Primero vamos a tejer un aumento de puntos altos. Un punto alto, otro punto alto en el mismo sitio. Y en la última cadeneta vamos a tejer 4 puntos medio altos. Un punto medio alto, 2, colocamos el alambre junto con la vuelta y hacemos otros 2 puntos medio altos en el mismo sitio, girando un poquito la labor. Empezamos a trabajar por el otro lado de las cadenetas.
Ahora vamos a hacer un aumento de puntos altos en el siguiente punto. Un aumento. 13 puntos doble altos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 puntos doble altos, 3 cadenetas, un punto deslizado y otro punto deslizado por detrás de los dos alambres. Cortamos el hilo un poquito largo. Cerramos el punto. Ahora colocamos el alambre, doblamos bien la punta. Ahora aquí giramos el alambre. Dejamos alrededor de 1 centímetro. Ahora tapamos esta parte. Y la dejamos dentro. Hacemos otra hoja igual que esta. Ahora vamos a ver cómo hacer la hoja más pequeña. Formamos el primer punto, hacemos 12 puntos de cadeneta, colocamos un alambre junto con las cadenetas. Aquí igual el alambre doblado tiene que tener alrededor de 5 centímetros más que las cadenetas. Colocamos uno de los extremos entre el ganchillo y el hilo, subimos 3 cadenetas. Aquí vamos a tejer 11 puntos bajos. Empezamos igual que antes en el primer punto por debajo del alambre y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11. Nos queda un punto de cadeneta. Aquí en el último punto vamos a tejer
Aquí en el último punto vamos a tejer 4 puntos medio altos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora por el otro lado tejemos de momento 11 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hacemos 3 cadenetas, un punto deslizado y otro punto deslizado por detrás de los alambres. Cortamos el hilo un poquito largo, cerramos el punto y hacemos lo mismo que en la hoja anterior. Y también hacemos otra hoja igual que esta. Esta es la hoja más grande y esta es la más pequeña. Vamos a ver cómo hacer las flores. Empezamos por el centro de la flor, formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, hacemos un punto bajo dentro del anillo mágico, ahora 3 puntos medio altos, tres puntos altos, otra vez 3 puntos medio altos, dos puntos bajos, cortamos el hilo un poquito largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja y cerramos la vuelta. Podemos cerrar un poquito el anillo mágico. Este es el centro de la flor. Estos dos extremos podemos atar y cortar los extremos. Ahora vamos a hacer los pétalos. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 5 cadenetas y vamos a hacer 8 puntos doble altos en el primer punto de la cadeneta. Echamos 2 hebras al ganchillo
y en el primer punto vamos a hacer 8 puntos doble altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 4 cadenetas, un punto deslizado, primero dentro donde hemos hecho los 8 puntos doble altos, ahora un punto deslizado dentro del anillo mágico y vamos a repetir esta parte. Voy a cerrar un poquito el anillo y subimos 5 cadenetas, hacemos 8 puntos doble altos en el primer punto de la cadeneta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 cadenetas, un punto deslizado y otro punto deslizado dentro del anillo mágico. Una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico, aquí también hacemos un nudo y cortamos los extremos. Esta parte la cosemos o la pegamos con los pétalos y nos queda la última pieza también de los pétalos, así que la hacemos con el mismo color de hilo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico, podemos marcar la cadeneta, hacemos 6 puntos bajos, cerramos el anillo mágico, vamos a hacer una vuelta más, sin cerrar la vuelta, empezamos directamente en el punto donde tenemos el marcador, vamos a hacer un aumento en cada punto bajo, un aumento de puntos bajos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, y 6 aumentos. Deberíamos tener 12 puntos bajos. Hacemos un punto deslizado. Ahora subimos 6 cadenetas.
Vamos a hacer un punto bajo en el segundo punto contando desde el ganchillo, un punto bajo. Ahora 2 puntos medio altos por separado, 1, 2, ahora un punto alto y un punto doble alto. Saltamos 3 cadenetas y en la cuarta cadeneta hacemos un punto deslizado. Repetimos 6 cadenetas, un punto bajo, 2 puntos medio altos por separado, un punto alto, un punto doble alto, saltamos 3 puntos, en el cuarto punto hacemos un punto deslizado. Repetimos una vez más, 6 cadenetas, un punto bajo, 2 puntos medio altos, un punto alto, un punto doble alto. Y cerramos la vuelta. Hacemos una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora cerramos el anillo mágico, el hilo sacamos hacia el lado derecho de la labor, por dentro del anillo mágico. Aquí vamos a hacer un nudo, pero intentamos que el nudo salga en el centro. Cortamos el hilo. Ahora, para formar el tallo vamos a necesitar un alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 5 o 6 centímetros. Uno de los extremos doblamos un poquito. Esta parte la dejamos dentro del anillo mágico. Y aquí también vamos a añadir un trozo del hilo verde. Este verde es un poquito más claro comparando con el que hemos usado para hacer las hojas. De este hilo vamos a hacer los capullitos. Así que aquí también vamos a añadir el hilo por dentro del anillo mágico. Ahora aquí vamos a echar un poquito de pegamento de silicona caliente. Primero vamos a pegar esta parte. Echamos un poquito de pegamento. Y aquí también echamos un poquito de pegamento.
Esperamos un ratito hasta que se seque. Y ahora tapamos alrededor de 2 centímetros del alambre. Y tenemos una flor terminada. Podemos hacer otras 2 o 3 flores igual que esta. Aquí tengo las otras 3 flores. Ahora vamos a hacer un capullito. Con el hilo verde clarito formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Después de la cadeneta podemos colocar un marcador. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Ahora hacemos 6 puntos bajos, un punto bajo en cada punto bajo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Cortamos el hilo bastante largo, dejamos alrededor de 20 centímetros del hilo, enhebramos una aguja, retiramos el marcador, antes cerramos el punto, ahora enhebramos una aguja, cerramos bien el anillo, cortamos el hilo del anillo mágico y ahora pasamos el hilo por todos los puntos por la parte de fuera. Antes de cerrar el anillo mágico, colocamos un alambre por dentro. El alambre que vamos a colocar es alambre que va a formar el tallo principal, donde vamos a ir colocando las flores. Tiene que tener alrededor de 22 centímetros de largo, alambre doblado. Aquí en esta parte, igual que antes, vamos a doblar la punta. Aquí dentro podemos echar un poquito de pegamento. Colocamos el alambre y cerramos el hilo.
Este es el primer capullito con el alambre largo. Dejamos el hilo sin cortar. Vamos a hacer otro capullito con el mismo color de hilo. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto, hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo. Cerramos el anillo mágico. En la vuelta número 2 vamos a hacer 3 aumentos. El motivo que repetimos 3 veces es un punto y un aumento. Empezamos en el punto donde tenemos el marcador, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos un punto bajo y un aumento. Un punto, un aumento. Repetimos, un punto, un aumento. Deberíamos tener 9 puntos, hacemos una vuelta sin aumentar, cerramos bien el anillo mágico, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 y 9. Ahora, igual que antes, cortamos el hilo. Aquí dejamos alrededor de 12 centímetros del hilo. Cerramos el punto. Enhebramos una aguja. Este extremo podemos cortar. Cerramos bien el anillo. Cortamos este hilo. Pasamos el hilo por todos los puntos, por la parte de fuera. Puntos. Antes de cerrar echamos un poquito de pegamento y aquí vamos a colocar un alambre. Este alambre es un poquito más corto, tiene la misma longitud que el alambre que hemos añadido a las flores, así que echamos un poquito de pegamento dentro. Colocamos el alambre y cerramos esta parte. Vemos la forma redondita. Aquí, igual que para las flores, tapamos alrededor de 2 centímetros del alambre.
Ahora ya tenemos todas las piezas terminadas. Las vamos a ir uniendo. Entonces empezamos por el alambre largo. Aquí tapamos un trocito del alambre. Colocamos el capullito. Terminamos de tapar otros 5 centímetros más. Nos tiene que quedar unos 5 centímetros sin tapar.
Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.